de la presentación, hacer la explicación. Listo, entonces, en esta ocasión nosotros vamos a referirnos a lo que es al IR, conocido como impuesto a la renta. Este impuesto a la renta, si nosotros no habremos escuchado, obviamente, ¿sobre qué se aplica? Sobre la renta que obtiene una persona natural, que obtiene también una sociedad indivisa, que obtiene una sociedad, una compañía, sea nacional o extranjera, que desde luego realiza actividad económica en el territorio nacional ecuatoriano. Y por supuesto, como les decía, ¿no? Este ejercicio de la imposición de dicho impuesto, valga la redundancia, justamente comprende un periodo anual, es decir, se fija sobre los ingresos que el contribuyente, como les decía, ha tenido o ha generado en el periodo del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, es decir, un año fiscal, ¿no? Eso es lo que se tiene en consideración. Ahora bien, hay un asunto que sería bueno también tenerlo a consideración, y es por supuesto que la renta es en base a lo que sea por ingresos que se han obtenido en el Ecuador, como que provengan de trabajo, de capital, de valores brutos, o que también hayan sido obtenidos por una sociedad en el territorio extranjero, ¿no? Pero que tienen justamente sus empresas en territorio nacional, digamos, su sede, ¿no? Entonces, eso es lo que es muy importante. Tal vez ustedes no me entendieron el concepto de sucesiones indevisas, ¿no? En la sucesión indevisa hay que aclarar, es aquella en la que hay más de un heredero o heredera, podría ser, y justamente va desde la muerte del que hereda, ¿no? Del causante, digamos, la persona que falleció hasta que haya un reparto de los bienes de los herederos o de las herederas. Y este es un contrato o una acción que se lo hace o se le realiza en una notaría pública, ¿no? Ahora bien, el tema del impuesto a la renta, ¿quién debe pagar? Es de carácter obligatorio. Es de carácter obligatorio, como les decía, sea para personas naturales, sucesiones indevisas, sociedades nacionales o extranjeras que estén domiciliadas o no en el país, que tengan su agencia principal en el país, que hayan registrado su RUT en el país, conforme precisamente la actividad económica, desde luego, como siempre hacemos énfasis, lícita en el país, ¿no? Siempre lícita, aun cuando la totalidad de estas rentas estén constituidas por ingresos, a excepción de, por ejemplo, para personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal, ¿cuál era el ejercicio fiscal? 1 de enero al 31 de diciembre, le excedieron de la fracción básica no gravada. El SRI establece para cada año subsiguiente, obviamente, el valor de la fracción básica para exceptuar el pago del impuesto a la renta. A partir de un monto superior al mismo, ya es obligatorio o se genera, digamos, se genera un pago por lo menos mínimo, ¿no? ¿Quiénes también están exentos del pago del impuesto a la renta? Aquellos contribuyentes que están domiciliados en el exterior, que desde luego no tienen representante en el país y que tampoco tengan ingresos sujetos a retención en la fuente, debido por su ingreso bruto, ¿no? Y esto, por ejemplo, aunque es mal ejemplo, vale la redundancia, aunque es un mal ejemplo, esto se aplica, por ejemplo, a las plataformas InDriver, Didi, me parece que de las encomiendas también, que sabíamos de esto oficialmente, que no tenían representación en el país y que eran exclusivamente evasores de impuestos, ¿no? Ah, me parece que también el tema de las casas de apuestas tampoco están declarando estos impuestos, sin embargo están haciendo actividad acá, ¿no? Pueda que a algunas personas les guste, obviamente, pero es un tema ilegal, ¿no? Con ello no estoy diciendo que ustedes de pronto no apuesten, no hagan uso de estos servicios, están en total libertad, pero para el caso viene el ejemplo oportuno, ¿no? Eh, Obviamente, ¿quiénes están obligados al pago del impuesto a la renta? Recordemos, dentro de las obligaciones tributarias
habíamos definido lo que era el sujeto activo, la administración tributaria, el fisco, y el sujeto pasivo. La ley, el código, la normativa tributaria dice que el sujeto pasivo es el contribuyente o es el agente de retención y este está obligado a el pago de la, del impuesto a la renta, ¿no? Hay que tener en consideración otra cuestión. De acuerdo a los ingresos, yo les había dicho que habíamos que tener un libro de compras, de ventas, y conforme sigan incrementando los movimientos económicos de sus actividades, por supuesto, hay que llevar contabilidad. Supongamos que su negocio ha crecido, cuenta con varias sucursales, cuenta con varios establecimientos de compañías. Ojalá la bonanza le permita que sea una sociedad grande, creciente, que inclusive se expanda a nivel extranjero también. Y estas naturalezas de sociedades están justamente obligadas a llevar contabilidad con el tema incluyendo relacionado también sector profesional, aquellos que se dedican a actividades de comisionistas, los artesanos, los representantes de cualquier índole, agentes de cualquier tipo de productos y otros trabajadores que por su calidad, su categoría también pueden ser autónomos y justamente que tienen o que digamos en el año han inventariado un capital que supera, qué sé yo, diríamos $180,000, ¿no? Para que sea más o menos unos $15,000 al mes. Que tenga ingresos brutos anuales superiores a 300,000. Y esto por el tema anterior que vimos, ¿no? El RIMPE solamente categoriza hasta los 300,000. Nosotros si ya superamos 300,000, ya estamos en otra categoría. Que también de la misma manera, obviamente ustedes saben que para generar renta, hay que también hacer una pequeña inversión, ¿no? En tema de costos y gastos anuales, qué sé yo, que gasta $20,000 al mes, es decir, que tenga por lo menos unos costos al año de $240,000. Ahí se puede considerar que como contribuyente para vigilar también mis cuentas, mis estados financieros, yo me veo una obligación sine qua non prácticamente de realizar la, la contabilidad, ¿no? No necesariamente que el SRI me exija, ¿no? No me lo va a exigir, pero yo estoy comprometido con aquello. Yo debo hacer estos apuntes muy importantes en el caso de serlo, ¿no? Justamente nosotros, ¿sobre qué pagamos la renta? Mucho ojo con esto, ¿no? Para que se calcule el impuesto a la renta que el contribuyente va a pagar, hay que considerar una suma y resta, ¿no? Más claro. La totalidad de los ingresos grabados, ¿sí? Por ejemplo, digamos, usted tiene unos ingresos, no sé, se me ocurre al año, tal vez unos $15,000, pongámoslo como ejemplo, ¿no? $15,000, pero para que genere un pago del impuesto a la renta, tiene que restar las devoluciones que le hicieron, ¿sí? Mediante las retenciones, tiene que descontar, vale la redundancia, los descuentos, tiene que restar lo que de pronto tal vez a un empleado por relación de dependencia, no, perdón, no relación de dependencia, prestación de servicios profesionales, se le retuvo por estos valores, ¿no? Y de ahí consultar en el año subsiguiente, como les decía, cuál es el monto de la base imponible. Parece que para este año era de 14,000 y pico de dólares, ¿no? Parece que era. Entonces tenía 15,000, reducía los descuentos, no superaba la base imponible, generaba la declaración, pero no pagaba ningún costo, ¿no? Pero si usted de pronto tenía los ingresos anuales de 30,000, tenía que restar eso por sobre el excedente de la base imponible y esa fraccioncita es la que tiene que pagar, ¿no? Como ustedes pueden ver, no hay que tener temor, tiene que ser un mito desechado el tema de la cultura tributaria, tenemos que conocerlo un poquito más,
para no generar falsas expectativas, ¿no? Tenemos el derecho de realizar una actividad económica, tenemos el derecho de emprender, tenemos el derecho de trabajar y justamente los impuestos están precisamente grabados sobre aquello, ¿no? Es, digamos, como alguien decía, ¿no? Qué bonito sería si nuestra renta, digamos, tenemos un contrato con el Estado o con cualquier proveedor de $50,000 y esa es nuestra renta, es una falsedad, ¿no? Recordemos que tenemos que cumplir con ciertos requisitos, gastos, como yo les decía, ¿no? Siempre hay una inversión inicial que es la que nos permite precisamente generar rédito, generar ganancias, ¿no? Y es lógico, está bien desde ese punto de vista que se lo haga en base a estas consideraciones que yo les estoy teniendo en consideración, ¿no? Si alguien es un poquito más curioso, si quiere también saber un poquito más respecto de la base imponible, tiene que consultar el artículo 16 del Código Tributario, en el cual habla de las consideraciones que hay, por ejemplo, para las actividades profesionales, para las que son actividades mediante relación de dependencia, mediante también lo que son algunos descuentos o beneficios para aquellas personas con capacidades especiales. Lea también el artículo 8 para los ingresos grabados, donde, por ejemplo, se considera la microempresa, ¿no? Lea también el artículo 9, donde hay ingresos exentos o exoneraciones, ¿no? Por ejemplo, inversiones nuevas, digamos, asociaciones entre empresas públicas y privadas, ¿no? No sé si nosotros algún momento nos incursionemos en este ámbito, pero está correcto, ¿no? Y consulte también el artículo 10, donde habla precisamente de las deducciones, gastos que justamente se lo hace de la retención de la fuente, ¿no? Todo lo que es retención de la fuente, justamente el acreedor, el que hace uso de compra de bienes o servicios, cuenta con una tabla, con unos valores que tiene que hacer la debida retención. No, eso ya está establecido precisamente y hay que traerlo en consideración, ¿no? Digamos, en el tema de la relación de dependencia, ¿cuáles son los ingresos que no están grabados? Aquello que, por ejemplo, le paga el empleador a su trabajador por el tema del aporte al IES, ¿no? Ese ingreso, por ejemplo, no está grabado para algún tipo de declaración. Para los adultos mayores, ellos justamente tienen una fracción básica grabada cero de impuesto a la renta. Para aquellas personas, por ejemplo, con discapacidad, justamente se descontarán dos fracciones básicas con tarifa cero del impuesto a la renta, ¿no? Vean los beneficios que se tiene también, que está en la ley y que por supuesto tiene que cumplirse, ¿no? Y esto no viene de la nada, esto viene justamente de una resolución de la Corte Constitucional del Ecuador, de la Ley Orgánica de Discapacidades, así que si usted de pronto tiene un familiar, un amigo, tiene que justamente hacerle saber que es beneficiario de estas consideraciones, ¿no? En el caso de una deducción personal de gastos, ¿cómo se hacía, no? Justamente se consideraba al contribuyente los gastos también de los padres, de los hijos mayores de edad, de los hijos no emancipados también, del cónyuge, o como ustedes saben, también está legalizado la unión de hecho. Todos aquellos que dependan del declarante, ¿no? Son justamente o fueron deducibles hasta el año 2021, ¿no? Entonces hay que tener esta consideración. Obviamente, para que sea un ejemplo mucho más claro para nosotros, si usted tenía unos ingresos de $20,000 al año, no podía
justificar como deducción de gastos personales más de $10,000, ¿no? No puede superar el 50% de los totales de sus ingresos. Ese es pues, un pequeño limitante, ¿no? Es un pequeño limitante. También para aquello hay algunos filtros, podríamos decirlo. El momento que se realiza la declaración en el sistema del SRI, en el caso de superarse aquello, ya no nos permite seguir contando con esta deducibilidad, sería la palabra, ¿no? Hay que tener en consideración esta situación también. Eso en cuanto tiene que ver al impuesto a la renta. Ahora bien, hasta el 2021. En el año 2022, ¿cómo se rebajan los gastos personales? A partir del ejercicio fiscal 2022, lo que va a servirles para el año subsiguiente, las personas naturales gozarán de una rebaja del impuesto a la renta causada por lo que tiene que ver a gastos personales, ¿no? Digamos, para efectos de determinar el valor de la rebaja, por ejemplo, si la renta bruta anual del trabajador excede las 2.13 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta, que como les digo, tenemos que esperar cuál es el monto que publique el SRI, el monto máximo de rebaja por gastos personales, solamente sería el 20%, ¿no? Cuando la renta anual exceda este valor, el monto máximo de rebaja sería justamente de aplicarlo hasta un 10%. Es decir, a medida que crecen los ingresos por tema de renta, también disminuye la reducción de gastos personales, ¿no? Por ejemplo, digamos, alguna persona que incluso tenga ingresos, tiene la suerte, ¿no? Ingresos de $200,000, ya este contribuyente, desde luego, no es beneficiario de ningún tipo de rebaja, ¿no? De ningún tipo de rebaja, porque es lógico, ¿no? Asumimos que tiene unos buenos ingresos económicos por este motivo, ¿sí? Otro asunto, antes de olvidarnos el tema del impuesto a la renta y sin olvidarnos, hay algunos gastos que no son deducibles y que estos están precisamente considerados en el artículo 35 del reglamento de la aplicación del régimen tributario interno. Para que nosotros sepamos y no lo olvidemos, los rubros importantes para reducción de gastos son alimentación, vestimenta, salud y educación, ¿no? Esos son los rubros que podemos nosotros deducir para nuestros gastos personales, ¿no? Salud, educación, alimentación y vestimenta fundamentalmente, ¿no? El impuesto a la renta para las personas naturales, sucesiones indevisas, como les había dicho también, justamente se lo hará en base a cada tabla de ingresos que se publique en cada ejercicio fiscal por parte de el Servicio de Rentas Internas. En base a eso, se calcula, se ve de pronto los ingresos patrimoniales que han provenido para esta persona por motivo de herencia, legados, donaciones, o lo que les decía también sus propias actividades de índole profesional, prestación de bienes, prestación de servicios, y por supuesto hay que hacer la respectiva declaración de acuerdo al noveno dígito de su número del RUC, ¿no? Hay que tener en consideración esta cuestión. Todo lo que se les ha manifestado en esta sesión, y bueno, hemos tratado de hacerlo lo más concreto posible. Usted puede revisarlo en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. De acuerdo, como esta es una ley orgánica también, es importante revisar el reglamento para la aplicación de dicha ley, ¿no? Pero en resumen podemos decir que, por supuesto, la renta está vigente o rige precisamente sobre los ingresos provenientes de trabajo, de capital, también de aquellos que por A o B los contribuyentes han obtenido también en Ecuador, están domiciliadas en el Ecuador, que se lo hace precisamente para aquellos contribuyentes que están en relación de dependencia, que tienen posesiones de bienes, que realizan actividad profesional, que justamente son sujetos de aquella
de aquellos beneficios, podríamos decirlo también, ¿sí? Porque de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a sus actividades, pues por supuesto se determina cuál es el monto a pagar, qué montos se generan y por supuesto, claro está, esto es para personas naturales, ¿no? Para sociedades ya estamos con otra, con otras reglas de juego. Acá en la sociedad, recordemos, en una sociedad, compañía, hay accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios, etcétera, que justamente estos tienen que informarse bien de cuáles son sus respectivos derechos representativos como tal, ¿no? Entonces hay que tenerlo en consideración. No entramos en este punto porque nosotros realmente no correspondemos, ¿no? Nos hemos referido como contribuyentes dentro del margen del rango de personas naturales y en el mejor de los casos como sociedades, ¿no? Como microempresas para cumplir con